Nunca olvidaré el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí esa noche. Fue seco, definitivo, como una sentencia. No hizo falta que él gritara, ni que dijera nada. Su forma de salir, sin mirar atrás, fue suficiente para que mi estómago se encogiera como si me hubiera tragado un puño. Lo vi atravesar el pasillo de casa, con la chaqueta mal puesta, sin las llaves, sin la cartera, como si lo único que necesitara fuera alejarse. Y yo, que hasta ese momento creía tener el control de todo, me quedé inmóvil, sentada al borde de la cama, respirando como si me costara mantenerme viva. Esa fue la noche en que todo se desmoronó. Pero si te soy sincera, la historia había empezado mucho antes. Lo que pasa es que no quería verlo. O quizás no me convenía verlo. No estoy aquí para justificar nada, ni para hacerme la víctima. Te lo cuento porque necesito vomitarlo, porque llevo demasiado tiempo fingiendo que no pasó nada, y ya me estoy asfixiando con mis propias mentiras. Y no fue una locura de una noche. Fue una serie de decisiones conscientes, escalonadas, cada una más cobarde que la anterior. Y todo empezó en un sitio tan insignificante que da rabia, la cola de una tienda de deporte un sábado por la mañana. Yo estaba esperando para devolver unas zapatillas que le había comprado a mi hijo y que le quedaban pequeñas. Tenía prisa porque ese día íbamos a comer con mis suegros, y ya sabes cómo es Marcos con la puntualidad. Estaba contestando un correo del trabajo en el móvil, cuando alguien detrás de mí me dijo en tono irónico, ¿de verdad merece la pena enfadarse con la pantalla en un sábado soleado? No levanté la vista. Solo respondí seca, es trabajo. Claro, y el trabajo no entiende de fines de semana, no, insistió. Fue entonces cuando giré la cabeza. Era un hombre de unos 40, pelo algo revuelto, mochila al hombro, una bolsa con una raqueta de pádel en la otra mano, y esa maldita sonrisa que usan los que saben perfectamente el efecto que causan. Lo miré un segundo más de lo necesario. Y él lo notó. Lo supe por cómo bajó la vista, como quien no quiere invadir demasiado, pero dejando claro que ahí estaba. Y así, sin nombre, sin contexto, sin intención, esa fue la primera grieta. Lo que vino después no fue un accidente. Fue una consecuencia. No le conté nada a Marcos de ese encuentro. Ni esa noche ni nunca. ¿Qué iba a decirle? Hoy un desconocido me hizo sentir vista durante 3 minutos. No tenía sentido. No era una historia. Aún. Pero durante días, incluso semanas, me sorprendí recordando esa escena absurda. Lo busqué en Instagram, te lo juro, sin saber ni cómo se llamaba. Me pasé por esa tienda otras veces, solo para ver si volvía. Y una mañana, mientras tomaba un café en una terraza antes de entrar a trabajar, lo vi. Él me reconoció. Se acercó sin rodeos. ¿Sigues enfadada con el móvil o ya hiciste las paces?, dijo. Yo reí. Y eso bastó para que se sentara sin pedir permiso. En los primeros minutos ya sabía que se llamaba Sergio, que vivía en el barrio desde hacía poco, que se había separado hacía 1 año y que tenía una hija. Todo lo soltó con una naturalidad que desarma. Y yo, que nunca hablaba de mis cosas con desconocidos, le conté más de lo que pensaba, que tenía 2 hijos, que estaba casada desde hacía más de 10 años, que trabajaba en una agencia de seguros, que últimamente dormía mal. Cuando quise darme cuenta, ya le estaba dando mi número por si coincidíamos otro día. ¡Qué mentira tan patética! Yo no quería que fuera casualidad. Yo quería que se repitiera. Las semanas siguientes fueron un baile sucio entre la culpa y la necesidad. Me escribía cada noche, y yo le respondía como si fuera algo inocente, como si lo que hacíamos no importara porque no nos tocábamos. Hablábamos de libros, de música, de cosas cotidianas. Nada sexual. Al principio. Pero cada mensaje me arrastraba más hacia ese lugar donde no hay reglas,
donde una se permite sentir lo que en su casa lleva años anestesiado. Y claro, Marcos empezó a notarlo. No de la forma en que te imaginas, no con sospechas clásicas. Lo notó en cómo me reía sola mientras cocinaba, en cómo me maquillaba los jueves como si fuera viernes, en cómo me quedaba más rato en la ducha. Y me preguntó. Me miró una noche después de cenar, con esa mirada suya que mezcla amor con lógica, y dijo, ¿estás bien? Y yo asentí. ¿Segura?, insistió. Sí. Solo estoy cansada, mentí. No insistió más. Me besó en la frente y me dijo que se iba a dormir. Y mientras lo escuchaba subir las escaleras, yo seguía en el salón con el móvil en la mano, leyendo un mensaje de Sergio que decía, hoy te he imaginado conmigo en la playa. No he podido evitarlo. Ahí fue cuando sentí por primera vez que había una línea. Y que estaba a punto de cruzarla. No fue algo que se diera de golpe. Fue una sumatoria de pequeños abandonos. De Marcos hacia mí. De mí hacia Marcos. De mí hacia mí. Y ese vacío se llenó con la atención que otro me daba. Así de simple. Así de brutal. Yo no buscaba enamorarme. Solo quería volver a sentir algo. Cualquier cosa. Lo que sea. Porque vivir con alguien que te habla como si fueras una compañera de piso es peor que estar sola. Porque nadie te prepara para esa sensación de estar muerta en vida mientras todo sigue funcionando a tu alrededor. Cuando sucedió, cuando por fin ocurrió lo inevitable, no fue en un hotel ni en un coche ni en un sitio clandestino. Fue en su casa, una tarde cualquiera, con el ruido del tráfico de fondo y el café aún caliente en la mesa. Me besó. Yo lo besé. Nadie se resistió. No hubo dudas. No hubo excusas. Y no voy a entrar en detalles porque no es eso lo que importa. Lo importante es que después de hacerlo, no me sentí culpable. No en ese momento. Me sentí libre. Como si por fin hubiera hecho algo por mí. Como si me hubiera rescatado del coma emocional en el que vivía desde hacía años. Pero eso fue solo el principio. No pasó ni una semana desde aquella tarde en casa de Sergio cuando todo empezó a derrumbarse de verdad. Lo curioso es que no fue porque yo estuviera más distante con Marcos, ni porque hiciera algo torpe que me delatara, sino por algo mucho más inesperado y fuera de mi control. Fue el tipo de situación que, cuando te la cuento, vas a pensar que es de película, pero te juro que ocurrió así, exactamente como te lo voy a contar, y todavía hoy no entiendo cómo se desencadenó todo tan rápido. Era miércoles, mitad de abril, los niños estaban en el colegio, Marcos había salido a una reunión en Alcalá de Henares con uno de sus clientes y yo tenía la mañana libre, así que aproveché para ir al centro, a arreglarme el pelo y a dar una vuelta por la zona de Malasaña. Me hacía falta desconectar, sentirme guapa, respirar sin sentir que tenía que dar explicaciones. Sergio me había escrito esa mañana, pero le dije que no podía verle, que necesitaba un día para mí. Fue la única verdad que dije ese día. Después del salón, me metí en una cafetería pequeña, una de esas donde no hay turistas y el camarero te conoce por el nombre. Estaba tomando un café con leche y hojeando el móvil cuando lo vi. Estaba al otro lado del paso de cebra, parado, con una bolsa de papel en la mano, hablando por teléfono. Sergio. No había forma de dudarlo. Su forma de moverse, de sujetar el móvil con la cabeza inclinada, hasta la cazadora de cuero marrón que siempre llevaba. Todo era inconfundible. Lo curioso no fue verlo. Fue ver con quién estaba. No estaba solo. Frente a él, a apenas 2 pasos, estaba Marcos. Con el mismo traje gris de siempre, la carpeta azul en la mano, mirándolo con la expresión tensa de quien está intentando entender algo que no encaja. Los vi hablar. No fue una conversación larga. Marcos decía algo y señalaba la bolsa.
Sergio se encogía de hombros, respondía sin perder la calma. No hubo gritos ni gestos evidentes. Pero lo que pasó después fue aún peor. Marcos dio un paso atrás, sacó el móvil de su chaqueta, lo miró un segundo, y sin decir nada más, se fue andando en dirección contraria. Me quedé helada. No supe si levantarme y salir corriendo o quedarme allí fingiendo que no había pasado nada. No entendía cómo se conocían. No entendía qué hacían ahí, ni por qué se hablaban, ni qué demonios estaba pasando. Lo único que supe fue que todo iba a cambiar. Me temblaban las manos. Llamé a Sergio. No contestó. Le escribí. Nada. Me metí en el baño de la cafetería y me encerré 5 minutos, intentando calmarme, pero no servía de nada. En mi cabeza ya se habían activado todas las alarmas. Cuando volví a casa, a eso de las 2, Marcos todavía no había llegado. Los niños llegaron media hora después, y yo actué normal, como si no tuviera un incendio dentro. A las 8, cuando ya habían cenado y estaban en su cuarto viendo una película, escuché la puerta de casa abrirse. Era él. Entró sin saludar. No dijo ni una palabra. Se quitó los zapatos, dejó la chaqueta en el perchero, y se metió directo en la cocina. Yo lo seguí. ¿Todo bien? Le pregunté, con un tono que pretendía ser casual, pero que sonaba falso incluso para mí. Sí, respondió sin mirarme. ¿Qué tal fue la reunión? Larga. El silencio fue tan espeso que me dio vergüenza respirar. Me acerqué a la nevera, saqué una botella de agua solo por hacer algo con las manos, por no quedarme quieta como una estúpida. Vi algo raro hoy, dijo de repente, con la voz más baja de lo normal. ¿Raro? Ah, Sergio. El corazón se me paró durante un segundo. Literalmente. Sentí como si el aire se evaporara de la habitación. Fingí confusión, pero no pude sostenerla mucho. ¿Sergio quién? Me miró. Ahí sí me miró. No como alguien que sospecha, sino como alguien que ya sabe. Sus ojos no tenían rabia. Tenían decepción. Y eso dolía más. No me tomes por idiota, Laura. No respondí. Me senté en la silla frente a él, como si eso fuera a devolverme la dignidad que ya no tenía. ¿Desde cuándo? Preguntó. No es lo que piensas, dije, sin creerme yo misma. ¿Entonces qué es? No supe qué responder. Porque no tenía una excusa, ni una historia que hiciera parecer todo menos grave. Lo nuestro no había sido un error puntual, no fue una borrachera, ni un momento de debilidad. Había sido premeditado. Había sido mantenido. Y lo peor es que ni siquiera podía asegurar que me arrepentía. No fue planeado. No buscaba hacerte daño. Pero lo hiciste. Sí. ¿Dormiste con él? Sí. No gritó. No se levantó. No rompió nada. Solo asintió, como quien recibe una noticia médica irreversible. Se levantó, se sirvió un vaso de agua, bebió un poco, y volvió a sentarse. ¿Lo amas? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No por la pregunta en sí, sino porque nunca me la había hecho de verdad. Y no lo sabía. No supe responder. Bajé la mirada. Silencio otra vez. ¿Piensas seguir viéndolo? No lo sé. ¿Lo verás otra vez? No creo. ¿Te da igual? No. No me da igual nada de esto. Pues lo parece. Nos quedamos así, mirándonos, sin saber qué hacer. No había manual para esa situación. No había forma de arreglarlo con una conversación. Se había roto algo que no se arregla con disculpas ni con promesas.
¿Desde cuándo lo ves? Insistió. Desde hace unas semanas. ¿Y pensabas decírmelo? No. Gracias por tu honestidad, supongo. Después de eso se levantó, salió del comedor y subió al dormitorio. Yo me quedé abajo, sentada, con el corazón retumbando en los oídos y la garganta seca. Esa noche no durmió en la cama. Ni esa noche ni las siguientes. Se quedó en la habitación de invitados, y cuando le dije que podríamos hablar con calma, me dijo que necesitaba pensar. No me gritó. No me insultó. Y eso, en vez de aliviarme, me destruyó más. Porque me trataba con la frialdad con la que se trata a alguien que ya no se respeta. Porque su silencio pesaba más que cualquier reproche. Porque me di cuenta de que ya no podía esconderme detrás de ninguna justificación. Él lo sabía. Y ahora me tocaba a mí asumir las consecuencias. No pasó mucho tiempo hasta que llegó el momento de enfrentarnos de verdad, de mirarnos sin barreras y decir todo lo que había estado fermentando en silencio durante semanas, tal vez años. Lo curioso es que no fue una pelea iniciada por un impulso, ni una de esas discusiones donde todo explota de repente por una tontería. Fue algo contenido, como si ambos supiéramos que tenía que pasar, como si estuviéramos caminando hacia una habitación que llevábamos meses evitando, sabiendo que una vez dentro, ya no habría vuelta atrás. Fue un sábado por la mañana. Los niños estaban con mis padres en Segovia, se habían ido el día anterior para pasar el fin de semana allí, y nosotros teníamos la casa entera para nosotros dos, pero no hablamos en absoluto desde que nos despertamos. Yo me había levantado temprano, hice café, barrí la cocina sin razón, miré el móvil sin atreverme a escribirle a nadie, y esperé. Marcos bajó como a las 10, con esa expresión neutra que llevaba días mostrando, esa cara que ya no reflejaba ni dolor ni enfado, solo una especie de resignación. Se sentó frente a mí, se sirvió café, y después de un par de sorbos me dijo sin rodeos, hoy vamos a hablar. Bien. Todo. Sin pausas. Y yo asentí porque ya no tenía más caminos por los que escapar. Empezó él, y no fue con reproches sino con hechos. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndome lejos, que notaba como yo evitaba ciertos temas, como ya no lo miraba igual, como nuestras conversaciones se habían vuelto funcionales, automáticas, y que él, por mucho que lo negara, ya sospechaba que había alguien más antes incluso de verme distinta. Me contó que reconoció a Sergio no porque lo conociera personalmente, sino porque lo había visto en una foto antigua en mi móvil, una que yo le mostré hacía meses cuando hablábamos de tenis y le enseñé la raqueta que quería comprarle a nuestro hijo. Dijo que cuando lo vio frente a la tienda, algo en el cuerpo le confirmó todo, sin necesidad de espiarme ni de revisar mensajes. Que fue una intuición física, como esas certezas que no necesitas comprobar porque son evidentes por dentro. Me dijo que no me había enfrentado antes porque necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar, si me atrevería a contárselo o si pensaba seguir con la farsa. Yo lo escuché sin interrumpirlo, con los nudillos blancos de tanto apretar las manos sobre mis piernas, sintiéndome expuesta, como si me estuviera arrancando una por una las justificaciones baratas que había usado para sobrevivir a mi culpa. Cuando terminó, respiró hondo y me preguntó, ¿por qué lo hiciste? No cómo. No cuándo, ¿por qué? Y no pude responder de inmediato porque esa era la única pregunta que no tenía una respuesta clara, porque no fue solo por sentirme deseada, ni por aburrimiento, ni por odio hacia él, fue una suma de todo eso y de nada concreto, una mezcla de vacío y necesidad, una deriva que empezó sin que yo la planeara pero que alimenté con cada decisión. Así que lo único que se me ocurrió decirle, lo único honesto que me salió fue, porque me sentía sola. Él me miró sin pestañear, con los labios apretados y la mandíbula tensa, y preguntó, ¿y en lugar de hablarlo conmigo decidiste follarte a otro? La crudeza de la frase me dejó sin aire, pero no era una exageración ni una provocación, era lo que había pasado y tenía derecho a decirlo como quisiera. Le dije que no fue algo planeado,
que empezó con una conversación casual, que me confundí, que me dejé llevar. Me pidió que no lo tratara como idiota, que no hablara como en una película. Me dijo que cada paso fue una elección, desde responder el primer mensaje hasta subir a su casa y acostarme con él, que yo no me confundí, que yo elegí traicionar, que no había sido un error, sino una cadena de decisiones conscientes. Y tenía razón. No supe cómo rebatir eso, así que no lo intenté. Me limité a aceptar lo que me decía, a bajar la mirada cuando me señalaba los momentos en los que pude haber detenido todo y no lo hice. Me preguntó si había pensado en los niños, en lo que podría pasar si ellos se enteraban, si alguna vez se me ocurrió que una aventura mía podría terminar rompiendo la estabilidad de la casa. Le dije que no, que durante esos días no pensé en nadie más que en mí. Y ahí fue cuando empezó a levantar la voz, no gritando, pero sí cargado de furia, como si finalmente se diera permiso para sentir todo lo que había estado reprimiendo. Me lanzó frases duras, una tras otra, sin pausas para que yo pudiera protegerme. Me dijo que había destrozado todo por una emoción pasajera, que había convertido nuestro matrimonio en una mentira, que le había quitado la dignidad sin darle siquiera la oportunidad de luchar por mí. Me preguntó si alguna vez le di la opción de salvar lo nuestro o si simplemente lo condené en silencio. Me dijo que no iba a ser el imbécil que se quedaba con una mujer que lo engañaba y luego pedía comprensión. Me dijo que si yo estaba buscando una nueva vida, que la tuviera, pero que no esperaba que él la mirara desde la esquina como un idiota. Me echó en cara cada gesto, cada palabra falsa, cada sonrisa que ahora le parecía actuación. Y yo no lloré, no en ese momento. Aguanté. Porque sabía que tenía razón en cada palabra, porque necesitaba que lo soltara todo aunque me doliera, porque yo misma me odiaba por lo que había hecho. Pero lo más doloroso no fue lo que me dijo, sino lo que no dijo, la forma en que me miró cuando terminó, como si ya no me reconociera, como si le resultara imposible conectar mi cara con la persona que él había amado. Después del estallido, nos quedamos en silencio largo rato. Ninguno se movía, ninguno sabía qué hacer con ese momento. Le pregunté si quería separarse. Me dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo, pero que desde ese día ya no éramos lo mismo y que yo tenía que aceptarlo. Me dijo que no pensara que por no haberme echado de casa esa misma noche significaba que me perdonaba. Me dijo que no se trataba de castigos, sino de consecuencias, y que yo misma había elegido este camino. Me dejó claro que no iba a fingir para los niños, que tampoco iba a inventar una historia de distancia emocional o de crisis marital como hacen otros padres. Me dijo que cuando llegara el momento y tuviéramos que explicarles lo que estaba pasando, él iba a decir la verdad, que su madre había engañado a su padre. Y ahí sí rompí a llorar. Porque hasta ese momento, había estado atrapada en mi culpa personal, en mi duelo de pareja, pero no había pensado con crudeza en lo que eso implicaría para mis hijos, en lo que significaría para ellos saber que fui yo la que rompió algo tan fundamental como su hogar. Marcos no me consoló. No me abrazó. No me tocó. Solo se levantó y dijo que necesitaba salir a caminar. Yo me quedé sola en la cocina, con los ojos rojos, sin ganas de moverme, sin fuerzas ni para limpiar los platos que se habían quedado fríos sobre la mesa. Y entendí que la verdadera confrontación no era con él. Era conmigo. Con todo lo que había permitido. Con todo lo que había justificado. Con todo lo que había destruido. Lo que vino después fue lo más humillante, porque cuando creí que la peor parte había sido confesarle la verdad, descubrí que la verdadera herida era lo que Marcos tenía planeado para mí. No fue una venganza violenta ni impulsiva, fue fría, meticulosa y calculada. No levantó la voz, no destrozó nada, no me insultó, y precisamente por eso dolió tanto. Me trató como si yo ya no formara parte de su vida, como si fuera una invitada temporal en una casa que había dejado de ser mía. A partir de esa mañana, todo cambió con una precisión que me descolocó. Empezó a levantarse más temprano que de costumbre,
Se vestía sin hacer ruido, preparaba café solo para él y salía sin avisar. Cuando volvía, lo hacía tarde, con el rostro sereno, y me saludaba con un hola seco, sin mirarme a los ojos. Durante los primeros días pensé que se estaba distanciando para pensar, que necesitaba tiempo, pero el tiempo se convirtió en estrategia. Marcos no estaba pensando. Estaba ejecutando algo que ya tenía planeado. La primera señal de que algo pasaba la noté una mañana cuando fui al banco a pagar una factura y la tarjeta no pasó. Pensé que era un error técnico, así que volví a intentarlo, pero el mensaje fue el mismo. Llamé a la entidad, y tras varios minutos de espera, me dijeron que las cuentas conjuntas habían sido modificadas, que él había solicitado retirar mi acceso y abrir una nueva cuenta personal. Me quedé paralizada, porque eso significaba que ya no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre el dinero de la casa. Cuando él llegó esa noche, lo esperé en el salón. Estaba sentada con el móvil en la mano, el corazón acelerado. Entró tranquilo, colgó la chaqueta y me miró como si supiera exactamente de qué iba a hablarle. ¿Has bloqueado las cuentas?, le pregunté. He reorganizado las finanzas, respondió sin titubear. ¿Por qué?, dije conteniendo la rabia. Porque ya no confío en ti. ¿Y los gastos de los niños?, insistí. Eso lo tengo cubierto. No te preocupes. Marcos, no puedes dejarme fuera de todo. Puedo y lo hice. No puedes tratarme como una extraña. Eso es exactamente lo que eres ahora. No, gritó. No necesitaba hacerlo. Su calma me desarmaba más que cualquier insulto. Me di cuenta de que estaba estableciendo límites con una frialdad quirúrgica. Me estaba sacando de su vida capa por capa, de manera limpia, sin dejar rastro emocional. Y lo hacía delante de mí, con la misma serenidad con la que otros cambian una cerradura. A partir de ese día dejó de compartir conmigo cualquier información práctica. No me decía a qué hora salía, ni cuándo volvía, ni con quién estaba. No me avisó de que había pedido un cambio en el colegio de los niños para que el contacto principal fuera solo él. Tampoco me contó que había hablado con un abogado. Todo lo supe después, cuando los hechos ya eran irreversibles. El golpe más fuerte llegó una tarde de viernes. Recibí una llamada del despacho donde trabajaba desde hacía 8 años. Me comunicaban que mi contrato sería suspendido temporalmente. Pregunté por qué, pensando que era una confusión, y me explicaron que la empresa había recibido una denuncia anónima acompañada de capturas de mensajes privados que comprometían la imagen profesional de una empleada. Pedí que me enviaran las pruebas y, cuando las vi, supe de inmediato de dónde habían salido. Eran conversaciones entre Sergio y yo, algunas de tono íntimo, otras claramente personales, intercambiadas por WhatsApp. No contenían fotos ni nada sexual, pero bastaban para dañar mi reputación. En la parte inferior de las capturas se veía mi nombre completo, mi cargo y hasta el número del teléfono de la oficina. No tuve dudas. Había sido Marcos. Nadie más tenía acceso a mi ordenador ni a mis documentos personales. Esa noche, cuando llegó, lo esperé en la puerta. No me temblaban las manos, pero sentía una mezcla de furia y miedo que apenas podía sostener. ¿Fuiste tú?, pregunté sin rodeos. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto, sabes perfectamente a qué me refiero. Fuiste tú quien envió mis mensajes al trabajo. Lo que hiciste fuera del trabajo es tu responsabilidad, no la mía. Eso no te da derecho a arruinarme la vida. No te la arruiné yo. Lo hiciste tú sola. Marcos, no tenías que llegar a esto. Tenía que hacer algo para que entendieras que tus actos tienen consecuencias. Si esperas que me quede aquí viendo cómo finges arrepentimiento, te equivocas. ¿Y crees que destruyéndome vas a sentirte mejor? No me interesa sentirme mejor.
Me interesa que no me tomen por imbécil. Dio media vuelta y se fue al dormitorio. No volvió a hablarme en toda la noche. Dormí en el sofá, sin apagar la luz, con los ojos abiertos, tratando de comprender en qué momento habíamos pasado de ser una pareja a convertirnos en enemigos dentro de la misma casa. Al día siguiente encontré otra sorpresa. Había retirado todas mis cosas del dormitorio y las había dejado en cajas junto a la escalera. Mis libros, mi ropa, mis cosméticos, hasta mis fotografías. Todo apilado con orden, sin violencia, pero con una precisión que hería. Cuando bajó, lo confronté otra vez. ¿Qué es esto?, pregunté señalando las cajas. Es para que empieces a buscar otro sitio. No puedes echarme de mi casa. No es tu casa. Está a mi nombre. Vivimos aquí juntos desde hace más de 10 años. Sí, y durante 10 años te lo di todo. Ya no. ¿Y los niños? Estarán bien. No voy a impedirles verte, pero no pienso vivir contigo ni un día más. Intenté detenerlo, rogarle que al menos esperara a que resolviéramos las cosas legalmente, pero su decisión era firme. No me insultó ni me humilló, simplemente me borró de su vida con hechos. En los días siguientes actuó como si yo no existiera. Los niños preguntaban por qué dormíamos en habitaciones separadas y él respondía con evasivas. Yo intentaba mantener la calma delante de ellos, pero por dentro me desmoronaba. Cada vez que intentaba hablar con él, me respondía con monosílabos, o directamente salía de la habitación. Hasta que un día, sin previo aviso, encontré en el buzón un sobre del juzgado. Era la notificación de demanda de separación. Dentro, además de los documentos legales, había una lista fría de disposiciones: custodia compartida con residencia principal en su domicilio, división de bienes con ventaja a su favor por los ingresos actuales y una cláusula donde constaba que el uso de la vivienda quedaría exclusivamente bajo su nombre. Lo había hecho todo de forma impecable, con asesoramiento profesional, con fechas, firmas y sellos. No había huecos para discutir. Lo peor fue ver que había pensado incluso en los detalles: el coche quedaba a su nombre, el seguro de salud de los niños lo gestionaría él, las cuentas bancarias quedaban cerradas para mí. Era su manera de asegurarse de que no pudiera seguir fingiendo que tenía control sobre algo. Fui a buscarlo al trabajo para hablarle cara a cara. Esperé fuera de su oficina casi 1 hora. Cuando salió, me vio y no pareció sorprendido. «Necesito hablar contigo», le dije. «No tengo nada más que decir», contestó. «No puedes destruirme así. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Marcos, te lo suplico. Piensa en los niños. Precisamente por ellos lo estoy haciendo. No quiero que crezcan viendo que su madre puede traicionar y salirse con la suya. Quiero que entiendan que los actos tienen consecuencias. Para ti, para mí y para todos». Yo no era feliz, dije casi en un susurro. Y en lugar de enfrentarlo conmigo, preferiste humillarme. Pues ahora tendrás que enfrentar la versión de mí que no conocías. Se alejó sin mirar atrás. Esa fue la última vez que me habló antes de que yo abandonara la casa 1 semana después. Me fui con 2 maletas, sin destino claro, sin trabajo y sin dinero. Lo único que me quedaba era la sensación amarga de haber provocado todo eso. No hubo gritos, no hubo reconciliación, no hubo dramatismo de película. Solo hechos. Marcos consiguió su venganza sin romper una sola cosa. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido, y lo hizo de una forma tan racional y precisa que entendí que su silencio había sido el verdadero castigo. Cuando me fui de la casa, no llevé nada más que lo indispensable, pero lo peor fue darme cuenta de que ya no tenía un lugar al que volver. Me quedé 1 semana en casa de una amiga, Laura, que sin hacer preguntas me dejó el sofá cama del salón y me ofreció algo de comida caliente y silencio.
Yo no hablaba mucho, solo contestaba con monosílabos, me duchaba tarde, salía a caminar sin rumbo y evitaba mirar mi propio reflejo en los escaparates. No era por vergüenza, era porque no me reconocía. Sabía que en algún momento tenía que enfrentarme a Marcos por última vez, no para pedirle explicaciones ni para rogarle que cambiara de opinión, sino porque había cosas que, aunque no se arreglaran, tenían que decirse. Sabía que esa conversación sería incómoda, innecesaria para él tal vez, pero imprescindible para mí. No podía dejarlo todo en manos de abogados y papeles fríos. Necesitaba decirle lo que llevaba dentro, aunque su respuesta fuera el silencio más absoluto. Lo llamé un lunes por la mañana, no esperaba que contestara, pero lo hizo. Su tono fue seco pero no agresivo, neutro, como si me atendiera por obligación. Solo necesito que hablemos una vez más. No voy a insistir ni a buscarte después. Te lo prometo. No creo que sea buena idea, dijo sin titubear. Solo una vez. 10 minutos. Donde tú digas. Mañana. A las 7. Donde siempre íbamos con los niños los domingos. Vale. Colgó. No me preguntó cómo estaba, no quiso saber dónde vivía ahora ni si tenía algún ingreso. Me citó como si cerrara una cuenta pendiente, como si fuera el paso final de una tarea que no le resultaba agradable, pero que debía cumplir. Al día siguiente llegué 20 minutos antes. Hacía frío. Me senté en una de las mesas del fondo, pedí un café que no toqué y pasé el rato mirando por la ventana. Marcos llegó puntual, con el mismo abrigo de siempre, la misma postura erguida, el rostro más delgado. Se sentó sin saludar y no pidió nada. Puedes hablar, dijo tras un breve silencio. Gracias por venir. No estoy aquí por ti. Estoy aquí porque quiero cerrar esto bien. Lo sé. Me costó empezar, porque sentía que cualquier palabra iba a sonar patética, pero al final me forcé a hacerlo, no para cambiar nada, sino para poder vivir con lo que venía después. Solo quería decirte que entiendo lo que hiciste. Todo. No estoy de acuerdo con cómo me lo hiciste pasar, pero lo entiendo. Me lo gané. No vine a escuchar excusas ni a darte el perdón que no pediste. Si vas a hablar, que sea algo que no haya escuchado ya en mi cabeza 1000 veces. No vengo a pedirte perdón. Vengo a asumir lo que pasó. ¿Y eso qué significa? Que reconozco todo, sin matices. No me equivoqué por impulso ni por una crisis emocional. No fue un momento de debilidad. Fue una decisión. La tomé porque estaba vacía y no supe cómo enfrentar lo que me estaba pasando. No justifico nada, pero no voy a seguir escondiéndome detrás de frases falsas. Fui una cobarde. No reaccionó. Se mantuvo con la mirada fija en mí, los brazos cruzados y la boca cerrada. Esperaba que al menos me respondiera algo. Un insulto. Una burla. Pero lo único que dijo fue: ¿y qué quieres que haga con eso? Nada. Solo que lo sepas. Ya lo sabía. También quiero que sepas que desde que me fui no he visto más a Sergio. Ni he vuelto a hablarle. Lo nuestro no siguió. Eso es asunto tuyo. No lo hago para que pienses mejor de mí. Lo digo porque hay una parte de todo esto que me resultó tan asquerosa que no quiero que creas que salí corriendo a su lado. Me da igual con quién estés. Ese ya no es mi problema. Sé que no quieres hablar de sentimientos, y lo entiendo, pero necesito decir algo más. Habla. Sigo queriéndote, aunque no me quieras. No como antes, ni con la ilusión ciega de los primeros años, pero sí con la certeza de haber perdido algo que nunca debí romper. Lo que tuvimos no fue perfecto, pero merecía otra forma de acabar. Lo jodí yo. Lo sé. Pero tú también estabas ausente, Marcos.
tú también te fuiste poco a poco. No me compares contigo. Yo no fui perfecto, pero nunca crucé esa línea. No te comparo. Solo intento ser honesta. No te pido que me entiendas. Ni que me perdones. Solo quería hablar como dos personas que compartieron una vida. Ya no compartimos nada. Solo nuestros hijos. Solo eso. ¿Podremos llevarnos bien por ellos? Podremos hablar de lo estrictamente necesario. No más. ¿No podríamos hacer las cosas un poco menos frías? Las hiciste frías tú, Laura. ¿O ya se te olvidó? Me quedé sin palabras. Su tono no fue cruel, pero no dejaba margen. Me había puesto límites y no iba a moverlos por ningún gesto amable mío. Lo entendí en ese momento, con claridad. Marcos ya no era mi marido, ni mi pareja, ni mi amigo. Era el padre de mis hijos, un hombre con el que ahora compartía solo una historia rota. Me tragué las lágrimas. No quería que me viera derrumbada. Gracias por venir, dije levantándome. No tienes que agradecer nada. Adiós, Marcos. Adiós. Me fui caminando despacio, sin mirar atrás, con el estómago encogido y la certeza de que esa conversación, aunque inútil a ojos de cualquiera, era necesaria para mí. Porque a partir de ahí, ya no quedaba nada que decir, nada que arreglar, nada que intentar. Solo avanzar. Ha pasado casi un año desde aquella última conversación con Marcos. A veces me despierto pensando que todo ocurrió hace poco, como si las palabras que nos dijimos todavía estuvieran flotando en algún rincón de mi memoria, listas para volver a doler con la misma fuerza. Pero ya no duele igual. No porque haya olvidado lo que hice o porque haya conseguido perdonarme del todo, sino porque he aprendido a mirar todo sin adornos, sin excusas, sin necesidad de culpar a nadie más. No espero que él me perdone, ni me hace falta que lo haga para poder seguir con mi vida. He entendido que hay errores que se pagan una sola vez, pero hay otros que se siguen pagando mucho después del daño, no por castigo, sino porque te obligan a vivir con una versión de ti misma que preferirías no haber conocido. Después de que me fui de casa, viví 3 meses en un estudio diminuto alquilado a través de una aplicación. Las primeras semanas no podía dormir, me despertaba de madrugada, encendía las luces y me quedaba sentada en la cama sin saber qué hacer. Lo más difícil no fue adaptarme al espacio ni a la soledad, sino a la idea de que mi papel de esposa había desaparecido por completo y que ahora era una mujer sola con una historia de traición a cuestas. Tuve que rehacer mi situación laboral desde cero. El puesto en la agencia donde trabajaba ya no estaba disponible para mí, y aunque no me lo dijeron de forma explícita, entendí que no querían tener problemas. Envié decenas de currículums. Algunos me respondieron con rechazos educados, otros ni siquiera contestaron. Al final conseguí una sustitución temporal en un despacho pequeño, sin contrato fijo, sin expectativas. Lo acepté sin orgullo, sin reclamar nada. Porque entendí que si quería reconstruirme, no podía saltarme ningún paso, por más humillante que fuera. El contacto con los niños fue limitado al principio. Marcos no me negó el acceso, pero se encargó de organizar los encuentros con precisión quirúrgica. Los fines de semana alternos, una videollamada entre semana y los cumpleaños divididos en horarios. Ellos, inocentes, no sabían exactamente qué había pasado. Pensaban que papá y mamá necesitaban un descanso, como cuando uno se enferma y tiene que quedarse en cama unos días. Yo intentaba mostrarme fuerte frente a ellos, sonreía, les preguntaba por el colegio, les ayudaba con los deberes, les preparaba bizcochos aunque a veces ni comiera. Fingía calma cuando por dentro sentía una presión constante en el pecho. Y cada vez que los devolvía a casa de su padre, me iba caminando despacio, como si tuviera miedo de volver a ese estudio frío que ya no parecía un hogar. Marcos cumplía con todo lo que prometió. No me insultaba, no hablaba mal de mí a los niños,
No ponía obstáculos para que los viera, pero mantenía una distancia total. Ni una palabra de más, ni un gesto ambiguo. Actuaba como si yo fuera una colaboradora ocasional en la vida de sus hijos. Lo respeté, aunque me doliera. Porque entendí que esa era su manera de protegerse, de no darme el poder de volver a herirlo. Y aunque al principio lo sentía como un castigo, con el tiempo vi que también era justo. Él tenía derecho a borrarme de su mundo. Yo se lo entregué todo y lo destruí. No podía pedirle comprensión. No volví a saber de Sergio. Me escribió un mensaje al mes de mi separación. Decía que esperaba que estuviera bien, que sentía cómo se había desarrollado todo. No le respondí. No porque le guardara rencor, sino porque sabía que cualquier conversación con él solo alargaría una historia que ya no tenía sentido. Lo nuestro fue una fuga, no un proyecto. Fue el síntoma de una enfermedad que no supe tratar de otra manera. Y seguir en contacto con él solo habría servido para mantener vivo un capítulo que necesitaba cerrarse. Con el paso del tiempo empecé a encontrar cierta rutina dentro del caos. Me apunté a un curso de contabilidad avanzada, no porque me apasionara, sino porque necesitaba algo que me obligara a concentrarme en algo distinto a mi miseria. También retomé el hábito de leer por las noches. Redescubrí el silencio como algo que no siempre asusta. Y un día, sin darme cuenta, pasé una tarde entera sin pensar en lo que había perdido. Fue en abril, caminando por un parque del barrio, con el sol golpeándome la cara y un libro en la mano. No me sentí feliz, pero sentí algo que se parecía a la paz. Unos meses después, me llamaron de un despacho más serio, con una oferta estable. La acepté. Me mudé a un piso un poco mejor, más grande, con una cocina que no parecía un armario. Compré muebles de segunda mano, plantas pequeñas, una alfombra barata que terminé queriendo más de lo que esperaba. Volví a cocinar, no por obligación, sino porque por fin tenía apetito. Mis hijos empezaron a quedarse en mi casa algunos fines de semana. Ya no preguntaban tanto por qué no vivíamos juntos, aceptaban la nueva realidad con esa capacidad de adaptación que solo los niños tienen. Yo aprovechaba cada minuto con ellos, no como redención, sino como un acto sincero de amor que ya no estaba teñido por la culpa. Marcos y yo no volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario. Pero hace poco, durante una entrega de diplomas del colegio, coincidimos en la puerta. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza. Cuando terminó el acto, me acerqué sin intención clara y le dije: gracias por estar siempre para ellos. Es lo que me toca. Lo haces bien. No dijo nada más. Pero no se alejó con prisa. Se quedó ahí, mirando cómo los niños jugaban con sus amigos. Y por un segundo, solo por un segundo, vi en sus ojos algo que no era odio. No era perdón, tampoco era nostalgia. Era simplemente humanidad. Y eso fue suficiente para que yo pudiera cerrar el capítulo por dentro. No porque él me hubiera dado permiso, sino porque yo lo necesitaba. Ahora no vivo esperando reconstruir lo que perdí. Vivo con lo que queda. No soy la misma persona que era cuando todo empezó. He aprendido que los errores no se borran, pero se enfrentan. Que el daño que haces también te cambia a ti. Que no puedes controlar cómo los demás reaccionan a tus actos, pero sí puedes elegir qué haces después. Yo elegí no seguir mintiéndome. Elegí no esconderme más. Elegí cargar con lo que hice y construir algo nuevo desde las ruinas. No espero que esta historia tenga moraleja. No creo en las lecciones que encajan en frases bonitas. Solo puedo decirte que, si alguna vez te encuentras en medio de una decisión que pone en juego todo lo que has construido, no te preguntes si vas a salir ilesa. Pregúntate si vas a poder vivir con la persona en la que te vas a convertir después. Porque el verdadero castigo no siempre viene de los demás. A veces,
El verdadero castigo es convertirte en la versión de ti misma que sabías que podía existir, pero a la que nunca quisiste llegar. Y cuando llegas, ya no hay forma de mirar atrás sin verlo todo distinto.